Vale, ahí estamos. Yo quería preguntarte una cosa. Sí, voy a subir más el volumen. Espera un momentito, David. Sí, Ya. que yo la tarea 7 la he terminado, pero el primer ejercicio, como dice, hacerlo con Ajax, sí lo he hecho con Ajax, pero el segundo ejercicio no dice nada de hacerlo con Ajax y lo he hecho con Fetch. Ah, perfecto. Sí, es que Fetch es Ajax. Ah, bueno, pero es que la primera parte la he hecho con un objeto tipo HTML request. Claro, con la forma tradicional de Sí, resolver las exactamente. llamadas. La primera Y con el luego tradicional y la segunda con el Fetch. con el fetch, pero todo sigue siendo comunicación Ajax asíncrona con Sí, sí, XML o con JSON vale. o lo que sea. Pero que no hay problema, ¿no? Por Pero haberlo hecho no, así. mucho mejor. Mm, Está bien que entendáis cómo funciona el método tradicional, pero hoy día cuando pongáis a programar, de hecho yo en el examen os voy a pedir fetch, ¿vale? Vale. Sí, Antes del examen vais a tener ejercicios tipo examen. Y de hecho hoy mismo vamos a empezar uno y no sé si nos va a dar tiempo a terminarlo, pero planteado va a estar. Para que os hagáis una idea de lo que voy a pedir yo en el examen. Que es parecido a lo que hay ya en el temario. En el temario, si yo miro aquí la completa, la tarea 7, la tarea no, el tema 7 completo, y nos vamos al 1.5, en el 1.5, a ver, no, en el 2.5, el 2.5, aquí ya está la recepción de XML, que esto no nos dio tiempo a verlo el otro día. Bueno, tampoco nos dio tiempo a ver el 4 y el 3, pero el 4 y el 3 lo vamos a ver en cuanto intentemos resolver un ejercicio, que es paso de parámetros. Cuando tú haces una petición a Ajax, puedes una petición a Ajax para recuperar un archivo y punto. O puedes una petición en la que diga, mira, es que quiero, de todos los alumnos que hay, solo quiero los que su apellido sea García. Entonces, claro, le estás pasando el parámetro García. El paso de parámetros es importante, se puede hacer por get, como explica el 2.3, o por post, como explica el 2.4. Ahí tengo aquí peticiones. Carmen, admitir. ¿Estáis dentro? Carmen, sí, ¿verdad? Vale. Bien, pues entonces decía que supongo que lo sabéis por otras asignaturas tal vez, o porque es bastante común saberlo, pero por si acaso os lo digo, que esto es importante. Normalmente, si la acción que yo le pido al servidor es una acción de recuperación de datos, es decir, una petición para conseguir datos y después mostrarlos en pantalla, como no estoy haciendo ninguna modificación en la base de datos, no estoy haciendo escrituras, no estoy haciendo modificaciones y no estoy haciendo eliminaciones, no pasa nada en hacer llamadas get. Incluso los pasos de parámetros por get tampoco sería un problema. Pero cuando la petición es para eliminar, borrar o insertar en la base de datos, es mejor que sea por post. Y el paso de parámetros por post es ligeramente más complicado, pero más seguro. Bien. El paso de parámetros por get, ya sabéis que se incorpora en la propia ruta. Mirad, voy a hacerlo más grande, ¿eh? Pero aquí tenéis un ejemplo de llamar a un PHP y a partir de la llamada al fichero PHP aparece una interrogación, el nombre del primer parámetro, el valor del primer parámetro, ampersand, el nombre del segundo parámetro igual el valor del segundo parámetro. Y sucesivamente ampersand, 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 todos los que queráis. Pero están en la propia URL. Entonces, si está en la propia URL, quiere decir que yo la URL la puedo guardar en favoritos, que la puedo copiar y pegar en un chat y que la gente le haga clic. Entonces, cuidado. Porque claro, si yo en la propia URL puedo hacer inserciones en una base de datos, porque los parámetros los estoy pasando por get, pues claro, yo esta llamada me puedo hacer un bucle en Linux, o en Windows, en la interfaz de comandos, o en Linux, me puedo hacer un bucle sencillísimo, o con JavaScript, que haga 1 millón de inserciones y reviento la base de datos y reviento el servidor, ¿no? Entonces, cuidado, las inserciones, las modificaciones y las eliminaciones, nada de pasar parámetros en la URL. Llamamos desnudo al PHP y los parámetros viajan en la cabecera de otra forma. ¿Cómo se incorporan los parámetros en la cabecera? Bueno, usando estas funciones. Aquí. Primero, este es el método tradicional, ¿eh? Hay que llamar ser request header y especificar toda esta cadena para indicar que estoy pasando parámetros, que la llamada es por post y que estoy pasando parámetros en la cabecera de esa petición post. Y después en la llamada al send, que ya sabéis que por get va en paréntesis vacíos, pues en este caso colocamos aquí los parámetros. ¿Qué aspecto tienen los parámetros? El mismo que acabamos de ver.
nombre igual Teresa, ampersand apellidos igual a Blanco, ampersand edad igual a lo que sea, lo que nosotros queramos. Pero van aquí, como un string. Y esta cabecera es imprescindible. Si no añadimos esta línea, la cabecera no va a incluir los parámetros y va a fallar. El servidor, el PHP que hay en el destino, esperando nuestras llamadas, no va a saber recibir los parámetros. Bien, a partir del 2.5 dice cómo en el caso de que mis peticiones no sean para mandar parámetros, sino para recibir información, o incluso aunque yo le pase parámetros, si esa llamada conlleva una recepción de datos y el cliente, el navegador cliente recibe datos, ¿cómo lo procesa? Pues hay dos formas de procesar, según si están en formato XML o en formato JSON. El 2.5 es XML y el 2.6 es JSON. Venga, vamos a repasar esto un segundito. Cuando queremos procesar una respuesta en formato XML, me he venido a este aula, por cierto, no lo he dicho, he cambiado de aula, porque este aula donde habitualmente doy yo clase, que esto es segundo de DAO, y yo sé que tengo aquí mis bases de datos, mis archivos, mis ejercicios de ejemplo. Aquí tengo un Apache para poner en marcha un servidor, etc. En el otro, pues, hay cosas, pero no está tan completo para mi asignatura como esta. Bien, ahora aquí en el Apache, pues puedo poner en marcha Apache MySQL. Y yo creo que aquí mismo tengo yo ya... ahí tengo una petición, por cierto. A ver, Alejandro. Ven. Hola, Alejandro. Recordad que estamos grabando la clase para los que lleguéis un poquito más tarde, que sepáis que podéis recuperar luego la grabación. Bien, os estaba diciendo que yo tengo en la carpeta de Apache, cuando queréis colocar cosas en Apache, creo que lo dije ya el último día, nos íbamos a la carpeta C, unidad, el volumen C, a la carpeta SAMP, que es donde se guarda los programas del paquete SAMP, y luego en htdocs es donde se sitúan las páginas web que van a formar parte de mi servidor web de Apache. Entonces en htdocs podéis tener una carpeta para cada ejercicio o una carpeta para cada asignatura y luego dentro de esa carpeta de cada asignatura una carpeta para cada ejercicio, etcétera, como vosotros consideréis mejor. Yo tengo una carpeta para Dweck. De hecho no es una carpeta normal y corriente, sino que es un enlace rígido que lleva a otra carpeta, pero bueno, da igual, vosotros lo podéis hacer aquí. Yo me meto aquí en Dweck y tengo pues de JavaScript, tengo algunas cositas, ¿vale? Varios ejercicios. A partir de aquí ya es con Fetch, ¿veis? Aquí tengo ejercicios hechos con el grupo de la mañana y ahora si queréis vamos a empezar a hacer alguno de ellos. Y pues también tengo cositas de Angular que voy trabajando también, a ver si no tira tiempo, ojalá, aunque no fuera ya, por supuesto, después de los exámenes o lo que sea, organizar una clase para hacer un tutorial y una introducción a Angular, que está muy chulo programar Angular y que vayáis a la empresa sabiendo Angular es un punto añadido. Bien, vamos a hacer un ejercicio en el que recibamos datos en XML y luego otro ejercicio en el que la respuesta del servidor, es decir, lo que recibimos nosotros, viene en formato JSON. Ya sabéis que XML es un estándar internacional bastante potente y que las administraciones y, bueno, en muchos sitios donde se trata siempre de seguir los estándares, pues se utiliza el formato XML. Pero es verdad que el formato XML peca de un poquito de ineficiencia. Para transmitir, qué sé yo, 10 kilobytes de datos, realmente necesita mandar un XML de 35 kilobytes. Lo estoy diciendo un poco al azar, pero para que hagáis una idea. Mientras que en JSON, cuando quieres transmitir 10 kilobytes de datos útiles, te basta con enviar 10 kilobytes de datos útiles. No hay tanto, bueno, ni de lejos, tanto desperdicio como se produce en el XML. ¿Qué pasa? Que JSON no es un estándar internacional, de momento. Entonces, pues las administraciones públicas y empresas importantes no suelen trabajar, y ONGs y tal, pues no sé. Hay un sector, pero es verdad que es muy común, incluso Google, con el Google Maps, cuando vosotros estáis usando Google Maps y estáis navegando por el planeta hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, lo que te llegan son datos en formato JSON. Y hablamos de una super empresa, ¿no? Es decir, que JSON tiene un apoyo muy importante porque es práctico, es bastante eficiente. Bueno, procesar un XML no es lo mismo que procesar un JSON porque, para empezar, se accede a cosas distintas, ¿verdad? Así que venga, vamos a hacer un pequeño ejemplo. No sé si es posible que ya hayáis hecho
o podáis hacer luego más adelante, el que viene en los apuntes, aquí, ¿veis? Que pone descarga el código fuente del ejemplo. Pues yo casi que prefiero introduciros yo uno mío. Entonces, si os introduzco uno mío, además vais a tener el de los apuntes y el mío. Bien, para introducir uno mío, como tengo Apache en marcha, yo puedo abrir el navegador, ya sabéis. Si yo me meto aquí en un ejercicio y le hago doble clic al HTML, esto no va a funcionar. Se va a abrir, ¿vale? Pero la comunicación con el servidor no va a funcionar. ¿Cómo lo voy a detectar? Y esto es importante para el examen, porque aquí arriba, ¿veis? En la URL pone file dos puntos. File dos puntos, es decir, que he hecho doble clic a un archivo y se ha abierto en modo archivo, pero no se ha abierto en modo servidor, y si no se ha abierto en modo servidor no puedo hacer peticiones Ajax. Entonces, esto hay que abrirlo bien, hay que abrirlo con localhost. Localhost. Y si con localhost no te salen tus ejercicios y sale de manera predeterminada el dashboard, es porque tenéis que introducir manualmente la carpeta donde tengáis los ejercicios. Mi carpeta se llama Dweck, así que si yo pongo localhost /Dweck, estoy accediendo a los archivos de la carpeta Dweck. Pero lo estoy accediendo a través de HTTP, que no es lo mismo que accederlo a través de file dos puntos. Entonces, a través de HTTP ya sí que puedo hacer yo clic en los ejercicios, en los HTML, ¿veis? Y estoy, aunque no lo ponga, delante de localhost no lo pone porque el navegador lo oculta, pero estoy con http dos puntos // ¿vale? Y eso es lo importante, no estar con file dos puntos // Bien, entonces como sí funciona, yo ahora pues puedo abrir F12. Sabéis que es importante tener el F12 durante el desarrollo, la depuración y el desarrollo del producto. Y en particular, pues aparte de la consola, ya os expliqué Local Storage. La consola ya la conocéis y está muy bien. El inspector también lo conocéis, que es donde yo puedo hacer clic en cualquier elemento para ver qué valor tiene, etc. Y luego os expliqué también el almacenamiento, cuando os expliqué el Local Storage, que está aquí, almacenamiento local, y hay que elegir la URL. Y aquí están todas las cosas que yo voy guardando en mi Local Storage. Y también ahora es importante que miremos mucho la pestaña Red. En la pestaña Red se ve visualmente, se muestra una lista de elementos que se están pidiendo al servidor para que el servidor nos lo devuelva. Entonces, la primera petición que he hecho ha sido el HTML. Pero como el HTML está enlazando un JS, automáticamente se hace la petición del JS. Y como todas las páginas web de manera predeterminada intentan cargar una cosa que se llama el favicon, que es el icono de la aplicación, el que se muestra aquí arriba a la izquierda, junto al nombre de la aplicación, en la pestaña del navegador, ese pequeño iconcito que sale ahí, ese es el favicon.ico. Y si no lo tengo definido, pues sale uno predeterminado. En este caso creo que sale este porque es de Apache o algo así, creo. Bien, ahora cuando hagamos peticiones Ajax, que esto va a ocurrir cuando yo escriba cosas en este buscador, que va a simular un poco como Google, pero atacando mi base de datos, ¿no? Entonces vais a ver con el F12 en la pestaña Red cómo aquí se añaden nuevas peticiones. Y esas peticiones, cuando las hagamos clic, vamos a poder inspeccionar ciertas informaciones, como por ejemplo qué parámetros les hemos mandado al servidor y qué datos nos está enviando de respuesta al servidor. Lo vais a ver enseguida. No sé si este ejercicio está ya operativo, voy a comprobarlo, pero para que este ejercicio esté funcionando, también necesito que exista. Voy a ver MySQL, una base de datos que tengo por aquí. Así que voy a abrirla. La ha picado bastante. Mirad, sí, tengo aquí la base de datos GPU Shop. Y dentro de la base de datos GPU Shop hay una tabla productos, más sencillo no puede ser, solo hay una tabla, no hay relaciones, no hay nada. Y esta tabla de productos, pues hay aquí, qué sé yo, una tarjeta gráfica, solo hay tarjeta gráfica, pues ya está. Suficiente para hacer un ejemplo bastante sencillito. ¿Cómo atacamos esta base de datos? Pues tiene que haber un lenguaje servidor. Tiene que haber un lenguaje servidor que realice la consulta y el resultado de la consulta lo genere en JSON o en XML. Entonces yo tengo un PHP, yo tengo por aquí un PHP en server, /server, estoy dentro de la carpeta del ejercicio. Mi HTML abre mi JS.
y ese sería lo que se ejecuta en el lado del cliente. Pero cuando yo haga peticiones Ajax, quien las va a atender es el archivo que hay aquí dentro de la carpeta server, que se llama gpushop.php. Para que esto funcione, previamente yo tengo que haber ejecutado este script SQL. Este script SQL, por si no sabéis hacerlo, aunque yo creo que sí, nos venimos a phpMyAdmin, aquí, me voy a donde pone servidor 127.0.0.1, me voy a más importar, elijo el archivo, disco C, SAMP, htdocs, dwec, JavaScript, ejercicio 14, server, y elijo el script, lo importo y le doy a ejecutar. Y debería funcionar. Os debería crear entonces, estos archivos los puedo pasar, os debería crear una nueva base de datos que se llama gpushop, y dentro de esa base de datos una tabla productos con ejemplos ya creados de productos, ¿vale? Alternativamente a darle a importar y elegir el archivo, abrís el archivo con un editor, por ejemplo así, ¿vale? Lo seleccionáis todo, copiáis, os venís a phpMyAdmin, le dais a servidor 127.0.0.1 SQL y pegáis aquí todo. Lo pegáis todo, es un chorizo bastante largo, mirad. Crea la base de datos, crea la tabla, crea la clave primaria, inserta valores, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego le dais aquí abajo a continuar y se ejecuta. Y si todo va bien, el resultado es el mismo. Vía importar o vía SQL es el mismo. Bien, aparte del script SQL, ya tenemos la base de datos creada. En el examen os la doy yo hecha. Os paso el SQL y vosotros ejecutáis el SQL en vuestro ordenador. O, alternativamente, os doy la URL, la IP de mi ordenador. En el ordenador del profesor instalo yo la base de datos y os digo que sepáis que cuando queráis acceder al servidor tenéis que poner mi IP. Y ponéis mi IP y el archivo PHP y ya está. Da igual. Bien, cuando ya tenemos la base de datos, siguiente paso que hay que hacer con cada ejercicio de este tipo es examinar el PHP y probarlo. Examinar yo os lo doy hecho también, porque esta asignatura no trata de servidor, trata de cliente, así que el PHP os lo doy hecho. Pero está bien que lo abráis, porque cuando lo abrís, en algún momento del código, mira qué sencillito es este, hay algunos que son más complejos, es PHP, pero en un momento del código dice aquí, oye, ¿está establecido el parámetro get que se llama pattern? Es decir, que este PHP, si no le pasamos un parámetro por get que se llama pattern, no va a funcionar. Y nos va a dar un error que pone aquí, echo, no has pasado el parámetro pattern, ¿vale? Es decir, mirad, me voy al localhost y en lugar de abrir el HTML, me voy a meter yo en server y voy a simular que llamo yo al PHP. Pero si yo llamo al PHP, me dice, no has pasado el parámetro pattern. Vale, y digo, es que estás esperando un parámetro pattern, pero lo estás esperando por get o por post. Entonces me tengo que venir al código PHP y digo, vale, está por get. Como está por get, puedo simular fácilmente, aquí en la propia URL, yo le añado interrogación, después del sufijo .php le añado la interrogación y le digo pattern igual a, y le voy a poner, por ejemplo, como yo sé que la base de datos es una tarjeta gráfica del fabricante MSI, pues le voy a poner MSI. Antonio, ¿estamos por aquí? Pasa. Hemos cambiado de aula. A lo mejor el resto de asignaturas sí son allí, pero yo he preferido venirme aquí. Bien, si le pongo el parámetro pattern igual a MSI, ahora sí que me devuelve ya un resultado. ¿Veis? Entonces, os podéis hacer una idea del aspecto que tiene la respuesta del servidor. En este caso, se ve claramente que es un array, porque empieza por corchete, y cada elemento del array es un objeto, porque empieza por llaves. Este objeto acaba aquí, coma, segundo objeto que acaba aquí. Me había llegado un array de dos cosas, de dos elementos. Pues tenéis que tener una visión de qué aspecto tiene
el JSON que nos llega o el XML que nos llega, porque luego en JavaScript vosotros tenéis que programar el procesado de esa respuesta. Para recuperar esta información luego y mostrarla por pantalla bonita, pues tenéis que saber cómo está estructurado este objeto. ¿Qué pasa si os encontráis en el archivo PHP, en lugar de get, os encontráis post? Bueno, pues que si es por post, desde JavaScript va a ser más o menos igual de fácil, pero desde aquí, desde el navegador, ya no se puede hacer esto de la URL. Entonces, ¿cómo probáis vosotros el PHP antes de empezar a resolver el JavaScript? Pues muy fácil, hacéis el truco del almendruco, que es sustituir post por get. Lo sustituís temporalmente. Repito, no podéis tocar el PHP de manera definitiva. Igual que no podéis tocar el CSS, ni me podéis tocar el HTML. Yo solo os dejo que toquéis el JavaScript. Y tocando el JavaScript lo tenéis que resolver todo. Pero sí que dejo que toquéis el PHP temporalmente para probarlo. Si aquí pusiera post, pues yo en un minutico me lo pongo por get, lo pruebo en el navegador, examino el aspecto de la respuesta y cuando ya sé qué aspecto tiene la respuesta, me vuelvo a poner aquí post y lo dejo como estaba, porque el examen tiene que funcionar con un servidor post, que es como yo lo voy a corregir luego en mi casa. ¿Vale? Venga, pues todos esos trucos está grabado en vídeo, tenéis que guardarlo a fuego en vuestra memoria, ¿vale? Recibiréis en el examen un PHP, recibiréis en el examen un SQL y recibiréis en el examen un HTML con un JavaScript vacío. Y lo único que podréis tocar será el JavaScript vacío, en el cual tendréis que resolver todo. ¿Vale? Y en ese orden, primero ejecutáis el script SQL, cuando ya tengáis la base de datos, probáis el PHP, si es por get, pues le pasáis los parámetros en la URL, si es por post, sustituís el post por get y lo probáis y después lo volvéis a dejar con post y ya resolvéis el JavaScript. Bien, bueno, pues ya estamos en el caso en el que tenemos que atacar a saco el JavaScript, porque ya tenemos la base de datos y ya hemos probado el PHP. Ya hemos probado el PHP y hemos visto que responde con este aspecto. Bien, pues ahora vamos a hacer un ejercicio que tenemos creado ya el HTML, porque ya sabéis que yo en este examen me interesa que resolváis JavaScript, entonces el HTML os lo voy a pasar lo más completo posible. Mirad, ahora yo ya voy a atacar el HTML. Y en el HTML, bueno, el enunciado lo va a explicar todo, pero yo ya os adelanto, en bastante sencillo, el ejercicio va a permitir que el usuario escriba. Y cuando escriba aquí, por ejemplo, MSI y le dé al intro, pues tienen que salir resultados de la búsqueda. Pero ojo, esos resultados luego se tienen que poder insertar en mi carrito. Esto es una especie de carrito, lo que hay aquí abajo, pone 0 artículos, 0 euros. Entonces cuando yo le doy así nomás, este artículo baja al carrito. Lo puedo insertar muchas veces. Y pone 5 artículos y el total se va acumulando. Puedo insertar varias veces este. Después puedo hacer otra búsqueda por Asus, por ejemplo. Y añado ahora esta tarjeta gráfica varias veces. Da igual. Si no tiene sentido, o sí, si queremos comprar todo esto. Pero el caso es que funciona así. Y luego yo a lo que hay abajo en el carrito le puedo quitar cosas. O vaciarlo entero. ¿Vale? Bastante sencillo. Tenéis que procesar lo que el usuario escribe aquí. Cuando le da al intro, mostrar resultados del JSON en pantalla y esos resultados que salen en pantalla luego son incorporables a mi carrito que está aquí abajo. Bien, entonces esta parte, probablemente este examen tiene como obligatorio que sepas buscar cosas, que se muestren resultados y que los resultados los puedas añadir abajo. Y como opcional estará el vaciar lista, estará como opcional también probablemente que puedas borrarlos, estará como opcional que te calcule los subtotales y ya súper opcional, requete extra de auténtico genio, tampoco vamos a tirar cohetes, pero sería que si yo incorporo dos productos iguales, en lugar de que salga 3 veces el producto, que salga que hay 3 unidades multiplicado por 7,50, subtotal 2.250, bla bla bla, etcétera, ¿no? Como hacen las tiendas de verdad. Que si hay un producto repetido muchas veces, no te lo suman tantas veces, te lo multiplican, ¿no?
Eso sería un requete extra. Pero lo básico creo que es muy asequible. De hecho, lo básico lo podemos resolver ahora mismo. Te sitúo, Antonio, rápidamente. Estamos en el apartado 2.5 y 2.6. 2.5 es cómo procesar una respuesta del servidor que viene en XML y 2.6 cuando viene en JSON. Este ejercicio que he propuesto yo, que son de los que yo tengo para hacer aquí en clase, pues la respuesta viene en JSON. Aquí lo veis. Eso es un JSON. Pero aquí tengo en mi carpeta de ejercicios, pues tengo algunos que devuelven XML. ¿Veis? Este devuelve XML. Luego hacemos otro que sea XML. Entonces, bueno, pues básicamente luego se repite una y otra vez. Lo que pasa es que el XML, el aspecto cambia, pero sigue siendo un XML. Y el JSON también puede cambiar, pero sigue siendo un JSON. Bien. Bueno, pues vamos a abrir el Visual Studio Code, por ejemplo. Visual Studio Code. Y vamos a resolver este ejercicio, si os parece. Y entonces, pues ya la parte en la que se procesa un JSON, yo creo que más o menos va a quedar explicado. A ver, yo aquí tengo varias cosas. Voy a incorporar un nuevo, a ver, add folder. Sí, add folder. Y lo que quiero incorporar es un segundico, perdona. Quiero incorporar C, SAM, htdocs, dwec, JavaScript, toda la carpeta entera. ¿Confías en los autores de los archivos? Sí. Bien, pues en JavaScript 22.23, en particular en el ejercicio 14, yo aquí tengo los archivos. El HTML, lo podéis echar un vistazo, por supuesto, deberíais echar un vistazo, porque, por ejemplo, pues necesito saber ese input, qué nombre tiene, para cuando el usuario escriba y le dé al intro, tengo que capturar el intro. Aquí está enlazando, a ver, el archivo JavaScript, lo está enlazando aquí con un defer, ¿veis? Este ejercicio ya está resuelto, ejercicio 14JS, a que si os parece voy a poner ejercicio 14B. Y ahora voy a crear un nuevo ejercicio EJ14B. Bien, luego voy a necesitar también esta tabla, que está dentro de un div. Dentro de este div resultados hay una tabla table resultados, y yo aquí hay un comentario que dice, aquí es donde se rellena con JavaScript, ¿vale? O sea, más fácil imposible. Es que os estoy diciendo de toda la tabla exactamente dónde me tenéis que colocar los resultados. Esto va a ser bastante sencillico. La tabla tiene 3 columnas, por lo tanto yo cuando añada filas al tbody añadiré también 3 columnas. Nombre, precio y posibilidad, un botoncito para la posibilidad de que el usuario la quiera añadir a su lista. Bien, dejo el HTML abierto y ahora en la carpeta scripts me voy a hacer un nuevo archivo, que en este caso se va a llamar ej14b.js. Pregunta, os lo puedo compartir todo muy rápido por si lo queréis hacer en casa. Si alguien que está en casa o de aquí clase me dice que lo quiere hacer al mismo tiempo que yo, podéis hacer dos cosas, o escuchar y mirar, o hacerlo al mismo tiempo, o luego veis el vídeo en casa y lo hacéis, como os queráis. Pero si alguno lo quiere hacer ya, os paso ya los archivos. Así que decídmelo por el chat, sin compromiso, ¿eh? No me cuesta ningún trabajo. Hago un momentico un zip y os lo paso por aquí por... A ver, os lo puedo... Por aquí por el chat se pueden pasar archivos, no. Se pueden pasar enlaces. Bueno, pues lo subo a la plataforma en un momentico si queréis. Pues por mí, Luis, sí, la verdad. Así lo voy ¿Sí? ¿Te echando un vistazo a gusta? la ¿Te vez. gusta la idea Sí, de hacerlo al mismo tiempo? sí. Venga, Sí, pues, vale. vale, venga, pues os paso el archivo y así, si tenéis un Apache en vuestro ordenador, es que necesitáis Apache, el SAMP. Sí, claro, claro, lo Sí, tenemos. sí Sí, lo sí, tenemos claro, claro, lo de tenemos instalado. Entonces PHP. desplegáis en la carpeta que yo voy a pasar, la desplegáis en htdocs, en dwec, en la carpeta que vosotros queráis, pero dentro de htdocs, y lanzáis el Apache, ejecutáis el script del SQL, os dejo 3 minuticos y lo hacéis en un momentico y os voy guiando. Venga, la carpeta es, os voy a pasar C, SAMP, htdocs, dwec, JavaScript, os paso, si queréis más adelante os paso todo, pero de momento voy a pasar solo este, ¿vale? De momento, pero luego al final de la clase, si lo queréis, os lo paso todo, sin problema. Esto lo paso a zip, sí,
Y este zip en la plataforma, dame un segundo que lo voy a enlazar en la unidad 7. A ver, le doy para atrás. En la unidad 7, sí, editar, activar edición. Bien, yo lo voy a colocar abajo el todo, donde pone aquí extra recursos adicionales, abajo el todo, pues yo voy a pasar por aquí el zip. Lo arrastro aquí. Crear recurso archivo, subir. Ya lo tenéis. Venga, descargarlo. Yo os recuerdo los pasos por aquí. 1. Ejecutar el SQL en PHP MyAdmin. Ejecutar el SQL en PHP MyAdmin. Y para eso tenéis la vía de o bien importar el archivo SQL o copiar y pegar el contenido en la pestaña SQL que tenéis ahí en el PHP MyAdmin. Bien. Segundo, el PHP ya lo tenemos probado, así que no hace falta que lo probéis ahora otra vez. Pero ya os digo que es importante que entréis al navegador. Recordad, tenéis que entrar por localhost/dweck, si es que vuestra carpeta se llama dweck. Si ya habéis copiado mi ejercicio a pelo, pues habrá que poner localhost y la carpeta que creo que se llama es J04. Así. Y el editor, perdón. Ahí. Tendría que hacer eso. O si tenéis una subcarpeta dweck, pues tendréis que hacer dweck o dweck a secas y luego haciéndole clic al ratón ya os podéis meter la carpeta 14. Y entonces abrís el index HTML y se opera esto, pero ya tendréis el SQL creado y tendréis esta base de datos que la he cerrado, ¿no? Sí, la he cerrado. Le puedo dar aquí un segundito otra vez. ¿Vale? Os tiene que salir, comprobad que os sale una nueva base de datos que se llama GPU Shop y dentro de GPU Shop le hacéis clic a la tabla productos y ahí tenéis los productos. Bien, conforme tengáis esto hecho, el index abierto y el SQL ejecutado con la base de datos bien creada, me vais diciendo por el chat, por favor. Y en cuanto vea que 2 o 3 de vosotros lo tenéis ya, me voy avanzando un poquito. Luis Miguel, mientras que van haciendo eso, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Sí? Es relacionado con la práctica, porque la práctica en el enunciado también lo comenta, pero bueno, me resultó extraño y viendo el desarrollo que estás haciendo ahora mismo, voy a preguntártelo. Porque tú lo estás desarrollando aquí, digámoslo así, en el htdocs, porque tienes un documento PHP que es el que hace como de servidor que va a lanzarte los datos desde consultando la base de datos. Sí. Pero en la práctica también lo comenta, pero realmente tenemos una dirección externa de una web que es la que nos va a resultar. O sea, no hay que hacerlo desde el index, desde el htdocs, ¿no? Porque yo lo hago directamente desde el cliente, es decir. Claro, no, tú puedes. Claro, tienes que abrir, pero sí, pero lo tienes que abrir en localhost. ¿Lo dices A mí por no me eso? hizo falta. ¿No? No, Desde no, haciendo de doble clic, si se abren con el protocolo file 2 puntos, Sí, o sea, quiero decir. cuando lo abres así con doble clic tu HTML de la tarea 7, ¿no? ¿Hablas de la tarea 7? Sí, la tarea 7. Cuando lo haces doble clic, te aparecerá aquí file 2 puntos, ¿verdad? Me imagino, si lo haces doble clic. ¿Y aún así conecta con el servidor externo? Sí. Sí, claro que conecta. Me da vamos, me devuelve los datos. Sí. Ah, vale, pues entonces se ve que cuando es un servidor externo sí que lo reconoce. Claro, Claro, porque... y es que es lo que esa era mi duda. Yo creo que con un servidor externo sí que lo reconoce, pero claro, lógicamente si es local tienes que lanzarlo tú porque si no, no conecta con el PHP. Salvo... Ah, vale, ya estoy entendiendo el matiz. Claro, porque tú como atacas una URL externa, mirad, voy a abrir el que tengo resuelto para que lo veáis. Mirad, es que yo a la URL a la que accedo es una ruta relativa, ¿veis? En ningún momento pone aquí http
la dirección de Raúl Serrano, ¿no? Porque era algo como Raúl Serrano, Sí, no sé qué, correcto. Bikes o algo así. Sí, Claro, entonces tú, si tú ya le pones aquí una ruta absoluta con el protocolo y todo, aunque estés abriendo el HTML como file, sí que es capaz de saltar a HTTP. Pero si tuvieras tu servidor en tu propio ordenador, sí. ya no sería necesario que pusieras localhost. Bastaría con una ruta relativa como esta. Y como es una ruta relativa, la va a interpretar respecto a file dos puntos. Y entonces ahí sí que falla. Ah, Entonces tenéis que evitar vale. a toda costa el caso. Es un caso muy particular. La verdad es que tienes razón, David. La mayoría de las veces sí que va a funcionar. Pero el caso particular en el que lo tengáis todo en vuestro propio ordenador, en Apache, pero en vuestro propio ordenador, si abrís el archivo con doble clic, así, con doble clic al fichero HTML, se os muestra aquí en pantalla como file dos puntos y luego en la resolución del ejercicio son rutas relativas, esto no va a funcionar. Vale. ¿Vale? Entonces, lo mejor, para estar seguros, sea ruta relativa o sea ruta absoluta, es que vuestro archivo lo lancéis desde localhost. Lo que pasa es que es verdad que si que accedes a un servidor externo, nadie tiene en su casa un Apache. Vosotros sí, porque ya sois futuros programadores profesionales, pero incluso algunos ya trabajáis y todo. Pero en su casa nadie tiene un Apache y las páginas las lanza como buscando en Google. Cuando buscas en Google, tú ya estás lanzando una petición HTTP, lo mismo que con un localhost. Estás abriendo un fichero HTML, pero vía protocolo HTTP. Entonces ya todo se puede usar, da igual indistintamente, rutas relativas que absolutas. El caso en el que yo hago doble clic aquí, se abre un fichero y se muestra en la pantalla el protocolo file dos puntos, para un usuario normal nunca le va a ocurrir, porque ningún usuario abre un HTML de su disco duro. Todo el mundo abre HTML de internet. Claro. Bien, pero está bien esa apreciación que has hecho, está muy bien para que todos lo tengamos claro. Pero que sí que, o sea, quiero decir, pero que, Sí, vamos, me funciona igualmente. Quiero decir sí, que me sí, recupera sí. los datos. Sí, porque aquí pone HTTP dos puntos barra barra tu. Entonces Correcto. sí. Sí. Pero si hubiera una ruta relativa, no, porque entonces te coge de manera predeterminada el mismo protocolo que estés usando para abrir el HTML. Y como para HTML estás usando file, te va a intentar abrir el PHP con file. Y no, eso no va. Vale. El PHP sí o sí ya tiene que ser HTTP. Bueno, a ver si en el chat me ha escrito ya alguien de que tenéis escrito el SQL y funcionando. Yo ya lo tengo listo. ¿Lo tenéis? Bien. Bien, pues no sé si alguien más lo está intentando. Y si tenéis dudas, preguntad, por favor, estos minutos son clave. Estos minutos, porque yo en el examen os voy a pasar un zip. Y en el zip va a estar lo mismo que acabo de pasar. Y en el zip va a estar los archivos necesarios. Y la clave está en que en los 10 primeros minutos lo tengáis todo bien montado para empezar a programar JavaScript. En ese momento no podéis tener dudas. Y preguntarme dudas en ese momento pues no procede, la verdad. Os puedo ayudar. Si no estoy muy agobiado resolviendo otras cuestiones, en el examen os puedo ayudar, pero no está muy bien que yo os pase un SQL y no sepáis lo que tenéis que hacer. Así que ahora es el momento de que me preguntéis qué hago con el SQL, cómo se prueba el PHP, cómo sé si está todo bien. Pero bueno, si habéis escuchado todo lo de antes y os queda duda, preguntad. Bien, yo voy a cerrar la solución, que la tengo por aquí, porque quiero resolverla poco a poco. Bien, si tenéis abierto el index y habéis ejecutado el SQL y ya tenéis la base de datos, venga, vamos a ir poco a poco resolviendo esto. Primera cosa que vamos a hacer, bueno, fijarnos en el funcionamiento del programa. El programa no tiene que esperar a que el usuario escriba algo y le dé al intro. Pues primera cosa que vamos a atacar, recuperar ese input y capturar el evento keyApp para averiguar si ha sido un intro y procesar esa petición Ajax. Bien, ¿cómo se llama esto? Buscador. No sé si se llama buscador, voy a mirarlo. Sí, el ID se llama buscador. Entonces la variable que voy a definir yo, pues también está bien que se llame buscador. Document, query selector, hashtag buscador. Bien, ¿qué evento le quiero asociar al buscador? Como yo sé que el usuario va a escribir y le va a dar al intro, es el keyApp. Pues nada, pues entonces yo me vengo para acá y digo, oye, buscador.addEventListener, el evento keyApp.
y la función que se va a ejecutar es la siguiente función anónima. Eso se podría hacer también para cuando está escribiendo, cada vez que levanta la tecla. Sí, se puede hacer como con Google, ¿no? Cada vez en Google es cada pulsación de tecla, no cuando el usuario presiona intro. Son dos formas de trabajar, es cuestión de diseño. Puedes cuando pulsas intro, ¿no? En Google funciona también aunque no pulses intro, Creo que sí. y nosotros también podríamos hacerlo imitando a Google, sí. Y lo que queráis, sobre la marcha lo decidimos. Yo en el examen probablemente os lo dé precisa. Si yo quiero que sea con intro, lo diré con intro, y si no, no. En Google, claro, tú empiezas a escribir universidad Claro. y ya empiezan a salir resultados aunque no le des al intro. Eso también lo podríamos hacer. Que cuando tú empiezas a escribir Asus, A-S, y ya empiezan a salir resultados de Asus. Da igual, o nos esperamos al intro. Lo que luego me vais a demostrar vosotros, que es que sabéis llamar al servidor y procesar la respuesta, me da igual que sea con un intro o con cualquier otra tecla. Lo importante es la llamada Ajax y procesar el JSON. Bien, entonces vamos a hacerlo con intro, para no despistar al personal, pero luego si queréis resolvemos otro distinto. Vale, pues entonces, como queremos averiguar si ha sido un intro, tenemos que pasarle el objeto del evento, ev, por ejemplo. Y ahora yo lo primero que tengo que preguntar es if ev.key es igual a enter, pues entonces lanzar petición de datos y procesar la respuesta, ¿vale? Y en caso contrario no hacen nada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lleguen resultados y yo los quiera mostrar en pantalla, yo esta tabla me gustaría que estuviera vacía. Es verdad que la primera vez que ejecuto el programa, la tabla está vacía, pero en cuanto yo hago una búsqueda, la tabla ya está sucia, ¿no? Vale, es que ahora no va porque ahora está linkando el ejercicio no resuelto, ¿no? El B. Bien, pero, ¿me entendéis? Entre búsqueda y búsqueda la tabla se ensucia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es limpiar el lugar donde voy a mostrar los resultados. En este caso, la tabla, el tbody. El tbody resultados. Y eso, bueno, como arriba vamos a recuperar la tabla, pues va a ser bastante sencillo. Mirad, de la tabla, ¿qué nos interesa en la tabla? Este es el HTML. La tabla está dentro de un div con ID. Si la tabla no tuviera ID, podría ser interesante usar este ID. Pero como la tabla tiene su propio ID, ignoramos el div. Nos vamos aquí, este table. ¿Pero me interesa el tget? No. ¿Me interesa el tfoot? En este caso no. ¿Y me interesa la propia etiqueta table? Tampoco. Realmente lo que me interesa es tbody. Es que es donde yo tengo que manipular el árbol DOM, en este nodo tbody. A partir de aquí tengo que crearle hijos tr, que son filas, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar recuperar let cuerpo resultados, porque no es lo mismo el cuerpo resultados que el cuerpo de la tabla que hay más abajo, que es ya de lo que el usuario está incorporando a su carrito, pero esta es otra tabla distinta, ¿vale? Entonces primero voy a hacer cuerpo resultados y luego haré cuerpo de lo que sea. Esto es igual a document query selector, es un poquito más complejo, pero no mucho más. En este caso, para llegar a ese tbody, lo más fácil es acceder a través de este ID. El tbody, que es hijo de este ID. Así que copio y yo digo hashtag hijo directo tbody, ¿vale? Yo creo que esto más o menos lo controláis también, ¿verdad? En ese momento, en esta variable, estoy apuntando al tbody. Si yo ahora le hago cuerpo resultados.innerHTML igual a comillas, todos los hijos de cuerpo resultados desaparecen. Si tenía TRs, hijos, todo esto va fuera, ¿vale? InnerHTML igual comillas. Y ahora lanzamos la petición. La petición es una petición por get, es bastante sencilla. Hay que llamar al PHP y en la propia URL de PHP, interrogación, pattern, igual, bla, bla, bla. Es bastante simple este ejercicio. Bien, pues entonces lo primero que vamos a hacer es un fetch. Y lo primero que recibe el fetch como parámetro es la URL. Yo sé que respecto al HTML, porque aunque estoy en JavaScript,
pero realmente el JavaScript está enlazado dentro del HTML. Entonces la ruta hay que construirla a partir del HTML. Y a partir del HTML, la ruta es server barra gpushop.php. Así que yo me vengo aquí y pongo server barra gpushop.php. A ver, ¿está bien? gpushop.php. Vale. ¿Que no queréis tener dudas sobre la ruta? Aunque es fácil, si esto se atasca, pues lo resolvéis con el depurador. Pues ponéis localhost, ponéis la ruta entera, localhost, duec barra ejercicio 14 barra server barra tu. Pero yo sé que esto va a funcionar, así que lo dejo así. Bien, y aquí tengo que construir interrogación, pattern, porque el PHP está esperando un único parámetro que se llama pattern, y el valor se lo tengo que poner después del igual. Pero claro, esto va a piñón, esto va entre comillas, es un string fijo, pero lo que va después del pattern es algo variable, que es lo que el usuario ha descrito aquí. Entonces tenemos que recuperar ese campo. Como el input se llama buscador, pues va a ser el buscador.value. Aquí le voy a venir buscador.value. ¿Bien? ¿Dudas sobre esto? De momento es sencillo, pero si tenéis cualquier duda, preguntad. No hace falta cerrar el... No, ya, si la comida está por aquí cerrada, no, yo creo que está bien, ¿vale? Ahora, ¿qué se hace justo después de un fetch? Concatenar aquí el punto .den. Si queréis por legibilidad, me lo bajo. ¿Y qué se hace después de un den? Indicar una función que se va a ejecutar exclusivamente cuando llegue la respuesta del servidor. Entonces, aquí es bastante habitual poner una función, por ejemplo, así, o función flecha. Vamos a suponer que este es el JSON de respuesta, ¿vale? Respuesta JSON o JSON, ¿vale? Y flecha, y ahora abro llave y cierro llave. Aquí es donde yo puedo procesar mi JSON. Y entonces, vais a ver la peculiaridad que tiene JSON. JSON viene como string. Por lo tanto, si yo hago un for, aunque me digan, viene en formato array, entonces uno podría decir, uy, me lo liquido con un for, ¿verdad? For let igual a 0. Vais a ver que esto hay un fallo aquí, ¿vale? Let igual a 0 y menor que JSON.length. Punto y coma y más. De momento, para hacer una cosa así sencilla, voy a hacer un console.log de JSON de i, ¿vale? Del elemento iésimo. Suponemos que si nos vienen 3 tarjetas gráficas va a haber 3 iteraciones del for y en cada una de ellas me va a mostrar una tarjeta gráfica distinta. Como el JSON es un array, podré acceder a JSON de i. Pero ya os he dicho que el JSON tiene aspecto de array, pero es un string. Entonces JSON de i, vais a ver. A ver si esto ya funciona. Abro la consola, por supuesto. Consola. Y esto control F5 para asegurarme que estoy cargando la última versión buena. Control F5. Escribo aquí Asus y le doy al intro. Me tengo que ir a red porque algo no estoy haciendo bien. A ver, en red. En la pestaña red, ¿estoy llamando al PHP? Sí. Estoy llamando al PHP. ¿Y la respuesta del PHP qué pasa? La respuesta, una vez que tú haces clic en la petición, te pueden meter, por ejemplo, en la solicitud o en la respuesta. Ah, pues está bien. ¿He hecho un console log o qué he hecho? Dado un JSON, console log for igual a 0, JSON de length, JSON de i. Esto no me lo está haciendo. A ver, consola. A ver, la petición la está haciendo porque en red me sale. Y me sale una respuesta de 2 elementos, que es lo que yo estoy esperando. Pero esto está procesado, es decir, el navegador me lo está mostrando bonito. Realmente lo que me está viniendo es eso, un string. Taca. Lo que os quería demostrar era que si yo no parseo este string, el primer elemento no es la primera tarjeta gráfica. El primer elemento es el primer carácter. La segunda iteración, el segundo carácter. Tercera iteración, cuarta, quinta, sexta. ¿Me entendéis? Lo va a procesar carácter a carácter porque es un string.
no se puede procesar un string con un for porque entonces va a ir carácter a carácter. Previamente yo tengo que parsear este JSON. Y para parsear el JSON se puede hacer de dos formas. En los apuntes habéis visto que se puede hacer ¿cómo? ¿Os acordáis? ¿Cómo lo habéis convertido ese string en un objeto manipulable de JavaScript? JSON Repo. Yo voy a usar un método a partir del objeto JSON, aunque no es ese exactamente. ¿Era el JSON.parse? El JSON.parse es el que quiero usar yo, pero ¿no habéis visto que en los apuntes hay el primer ejercicio que explica cómo procesar un JSON? Usa la función eval. ¿Os suena? Mirad, os lo enseño en los apuntes. Control F, eval. Ahí está explicado. Le doy a siguiente, anterior. ¿Veis? Dice, una cadena JSON es una cadena de texto y no es un objeto en sí mismo. Entonces, primero necesita ser convertida a un objeto de JavaScript. Un objeto, una string, un array de string, un array de objetos, lo que sea. Pero hay que procesar ese string global, ¿vale? Yo recibo esto, pero en formato string, no me vale. Le tengo que dar forma de objeto con atributos y uno de sus atributos que sea un array, navegable, etc. Dice, esto se puede hacer con la función eval. Y dice, y también se pueden usar lo que se conoce como analizadores JSON, el JSON.parse. Entonces, el primer ejemplo que os explica, aquí está, a ver, aquí, ¿veis? Eval. Entonces, si la respuesta del JSON la procesáis con eval, posiblemente, yo nunca lo hago con esto, la verdad. Creo que lo hice una vez hace 20 años, no, hace 20, no, hace 10, y que funcionó. Pero a partir de ese momento preferí usar el JSON.parse. Bueno, vamos a procesarlo. Todo esto está muy bien, pero este código lo voy a dejar para luego. ¿Por qué? Porque dado un JSON, lo voy a procesar. Voy a hacer que JSON.parse SJSON, ¿vale? Pero la peculiaridad que tiene este método es que también es asíncrono. Entonces, cuando yo hago el fetch, hay que hacer un then porque no sé cuándo me llega la respuesta. Entonces, lo que voy a ejecutar a continuación, que es esto, se queda dentro del then. Pero a su vez, esta llamada JSON.parse también tiene que ir encadenada. Después de este then, tiene que haber otro then. Then. Y lo voy a apilar aquí abajo también. Y entonces ahora sí que son ya los datos reales que voy a poder usar libremente de JavaScript. ¿Vale? Entonces los datos, estoy todavía con la mosca detrás de la oreja de por qué no me ha funcionado este console.log, la verdad. Pero bueno, ya habéis visto que sí o sí hay que hacer un JSON.parse o un eval. Entonces, dados estos datos, ahora sí que sí, cuando yo voy a hacer un bucle for aquí. Este bucle for lo subo aquí. ¿Bien? En el ejercicio, lo que habéis resuelto ya la tarea 7, ¿habéis hecho algo parecido a esto? Sí, lo que quería preguntarte, que yo lo que he hecho antes de coger el JSON Sí. es ver en la respuesta del servidor si es correcta o no. Ah, has preguntado por el código. Sí, Si es un código 200, ¿verdad? claro. Sí, está bien porque es posible que... Bueno, es que aquí estamos dando por hecho que el servidor va a responder sí o sí. Estamos en Apache, en nuestro propio ordenador, lo tenemos controlado, ¿no? Pero es verdad que estaría bastante bien que en algún momento, ¿no? En este primer den, Sí. claro, yo hago esto. Lo que pasa es que si hago esto, cuidado. Si yo meto aquí unas llaves... Entonces, No, lo he hecho con otro den. Vamos, he hecho un den aparte. O sea, he hecho un den primero con response para ver si la respuesta, el status es igual a 200. sí, por ejemplo, venga, voy a hacerlo. Y- Entonces has metido aquí, directamente has metido unos paréntesis vacíos, ¿no? response y O luego response, pues sí. llave. Sí, Si el sí, if response pero status igual a 200, pues mira, doy la respuesta del básicamente del es que response. sí es abrir un bloque porque es más grande de lo que tal. En el momento que ya metemos un if, un else, if JSON.res code, ¿cómo? ¿Cómo era, David? Bueno, yo he puesto punto .dem, response, Sí, yo lo llamo llaves. JSON, da igual. Sí, bueno, pues Venga, JSON lo voy a llamar punto, como dice, response, vale. status Status, eso, que se me había ido. Status igual a 200. a 200, entonces proceder con... Entonces el texto de la respuesta. O sea, JSON.text.
Pero haces un return de esto, ¿no? ¿O no? Sí, un return de eso. Haces un return de... Del JSON.text. Pero parseas ya Bueno, o pero no. es que, no lo hago, es que yo no lo hago con el objeto JSON. Yo lo que utilizo es un response. O sea, en vez de coger JSON, pongo response. Response.text. ¿Tú haces esto? Sí, sí, eso. Vale, pero luego lo capturas y lo con otro Sí, luego den. aparte el JSON, luego capturo el JSON. En otro den, el siguiente den lo que haría sería capturar ya el JSON. Y hacerle el parseo. Sí, claro. Vale. Vale. Pero entonces, ¿te basta con 2 den? Con 2 den me vale, sí. Luego también hago un catch. Sí, pero a ver, si tú tienes... estoy intentando esquematizar o plasmar aquí la solución de David. Ahora vuelvo a la mía si queréis. Y a ver, ¿cómo lo haces tú, David? O sea, llega la respuesta, si el status es 200, entonces devuelves el text. Entonces, aquí es el text, por así decirlo. Y ese Sí, text que estoy recibiendo por aquí, sí. yo ahora le tengo que hacer el Le JSON hago el parse, JSON. ¿no? Claro. O sea, hago let una variable igual a JSON.parse ese valor. O sea, let datos, por ejemplo, Sí, a text, a JSON.parse text. Exactamente. de la respuesta text, el parámetro text que me viene por aquí arriba en la función La cosa flecha. es que arriba no, el primer response.text, eso no es asíncrono, ¿no? No. Entonces no hace falta un den. Sí. Se podrá directamente. Sí, no, sí hace falta un den, porque si no le ponemos a Antonio este den, este código se va a ejecutar antes de que se termine de ejecutar esto. Ya, pero me refiero, si ahí pones directamente return JSON parse response.text dentro del paréntesis, ¿Aquí? ¿Este? el JSON parse lo pones en return JSON parse ¿Aquí? response.text, claro. Que directamente nos saltamos. A ver. Sí, que tú dices abreviar, ¿no? Abreviar directamente haces un return de esta cosa, ¿verdad? ¿Así? Response.text, o sea, dentro de tarea. Aquí ya sería response.test. Sí, también es buena idea, sí. Tú ya tienes un asíncrono y luego ya tienes el El segundo. then que recoge el resultado de este parse, ¿verdad? Claro. Sí. Porque David, tú, si deshago y lo vuelvo a dejar como tú lo tenías, Tendría que tener un tercer. Es que luego en el siguiente, en el text, o sea, en el den que estás ahora mismo es donde proceso los datos. Porque ahora, claro, lo que tú me aquí ya pedías. mismo, Sí, ahí mismo ya proceso los datos. aquí tú ya recorres, haces un for, por ejemplo, para datos, ¿verdad? Sí, Es que incluso no necesitas el segundo den, directamente lo puedes hacer desde el primero. O sea, pones. Lo hacemos con un solo den. Claro, let datos es igual a. Si response status es 200, parseo y después hago el for. Claro. Ya terminas. Yo siempre lo hago con 2 den. A ver si lo hago con un solo den. ¿Va a funcionar? Vamos a intentarlo. Venga, vamos a lanzar a la piscina. A ver. Vamos a comentar todo esto. Vamos a ver que si con un solo den se queda resuelto, que sería bastante más sencillo. Venga. Entonces, si response status es 200, hago el let datos. Y esto no me hace falta ahora mismo. Sería parsear el response text. Sería esto, ¿verdad? Y ahora yo haría aquí el for, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer el for que ya tenía aquí abajo, por cierto. Espera, ¿qué he hecho con él? ¿Lo he borrado? Ahora lo he borrado, Lo he borrado, vale. Venga, no pasa nada. Let igual a 0, punto y coma, y menor que datos.length, punto y coma y más. Y entonces, de momento voy a apañarme con console log de datos de i. Datos de i, ¿verdad? Y esto cierra por aquí. A ver si con un punto den sale. Pues yo siempre estoy resolviendo todos los ejercicios con 2 den. Vale. Y entonces, control F5. Súper importante que hagáis control F5 o control R. Control R y control F5 es recargar, pero no usar la caché. Es decir, que vuelve a pedir todos los archivos originales, por si han sufrido cambios recientes. Bien, Asus, intro, F12.
JSON parse se queja. Se queja, ¿por qué se queja? En red, esta petición, a ver, voy a darle otra vez al intro. Localhost está haciendo una llamada GPU show con el parámetro correcto y la respuesta es el JSON correcto. Pero luego el procesado está fallando. A ver. Se queja de que syntax error en el JSON parse. Este response.text. Y si, bueno, response directamente de los response.text. Es que la respuesta útil, los datos están en el text. Pero lo que te devuelve es un JSON entero, ¿no? Tanto el punto status como el JSON ese. Status es un atributo del objeto response. Y el objeto response tiene muchos atributos. Útiles está el status, por ejemplo, el state, y también está el text. Pero la respuesta a los datos en sí, el array, viene en text. Voy a hacer un console log de response.text, aunque he visto un mensaje en el chat. A ver si es que alguien está escribiendo algo. Ah, no, he oído una campanilla. Vale. Voy a hacer un console log de response.text. Response.text. A ver. Bien, y esto temporalmente lo comento. ¿He guardado? Sí. ¿Estoy cargando el archivo correcto? Sí. Ahora ha salido función text. Una función. Text es una función. Response.text. Es lo que te digo, si le pones directamente response, necesitas el punto text, no te sale directamente el JSON entero. No, creo que no. Tú dices esto, ¿no? Sí. Ya, pero si O yo... response.body. A ver, si yo muestro el objeto response, si muestro por pantalla el objeto response, a ver, Asus, el objeto response es un objeto que tiene atributo type, atributo URL, atributo y atributo status, status text, headers, body, Claro, body. body. Y luego, si yo lo despliego esto en el body en el body está el text. ¿Dónde está el text? Yo es que nunca me he molestado aquí en buscarlo por aquí. Lo que es la respuesta en sí no sabría decir exactamente. Yo no sé dónde está, la verdad. Aquí en el text. Pero es una función. No sé. Os voy a decir mi respuesta, a ver qué os parece. Si la veis asequible, sencilla, cómoda de entender y de practicar. Vale, porque si yo le doy aquí ya nos estamos metiendo en fregados gordos. Esto no funciona. Vale, voy a darle a control Z hasta volver a la solución de David, si queréis, que sería esta. A ver, yo hago un return del response.text, que lo recibo aquí, y aquí yo lo parseo, y aquí voy a hacer console log de, por ejemplo, datos de 0. A ver si me muestra el dato de 0. Esta no es mi solución, yo no lo hago así, no sé si va a funcionar. A ver, Asus. No, tampoco le gusta. Es que JSON parse, mirad, a ver. JavaScript. JSON.parse. Sí, aquí no. Es lo que te decía, coge el JSON entero. Claro, pero es que nuestro JSON viene. Porque es que el JSON ya es el string con los datos. Y ese string con los datos útiles es nuestro JSON.text. Pero es que yo no lo hago así tampoco. A ver. No puede ser body. El Sí. JSON.body. No, yo normalmente cuando lo resuelvo, mira, sí que tenía aquí la solución. Mira. Le aplico el método. Leche, si es que no estoy ni siquiera con el objeto JSON parse. Es que le aplico el método JSON. Ese es el tema. Por los datos sin el 0, console log de datos. Venga, vamos a ver eso, Alejandro. Si yo aquí pongo datos, a ver qué sale por pantalla.
Pero yo creo que se me va a quejar igual. Es que, efectivamente, no es JSON.parse, es que es el método JSON que existe. Asus. Sí, se queja. Vale. Cambiamos. Mirad. No es JSON parse. Es en el primer den. Si el código es 200, entonces devuelvo el resultado de ejecutar. Response.json. ¿Vale? Entonces, este método ya se encarga él de extraer de este objeto que es complejo y tiene muchos casos, muchos campos, muchos atributos, recupera lo que es el campo importante donde están los datos y ya lo analiza. Lo que pasa es que este método JSON, en cuanto me he venido aquí he dicho, uy, algo mal, porque no veo que sea síncrono ni nada. A ver, si yo busco aquí el método JSON, a ver si es este. Devuelve una promesa, ¿vale? Es como el fetch. Es asíncrono en el sentido que devuelve una promesa, es decir, un objeto en el que no te da la respuesta inmediatamente, pero te asegura que pasado un tiempo ahí va a aparecer los datos, ¿vale? Entonces, el fetch ocurre lo mismo. Cuando llamamos fetch, hacemos un punto den porque la respuesta del fetch es una promesa. Entonces, si yo sustituyo esto por la promesa que me devuelve el fetch, le tengo que aplicar un punto den. Si yo ahora utilizo el método JSON, que también devuelve una promesa, tengo que volverle a aplicar un punto den. Entonces, esta llave va con esta y esta va con esta, ¿verdad? Bien, entonces el punto den lo puedo aplicar aquí. Y aquí sí que ya tengo los datos. Y entonces yo los datos ya le puedo hacer el for, por tercera vez, voy a escribirlo. Pero esta ya va a ser la buena, ya veréis. Datos. Y menor que datos.length, punto y coma y más. Bien, entonces, primer fetch devuelve una promesa. La promesa de que pasados unos milisegundos van a aparecer una respuesta del servidor. Entonces yo el punto den va a ser para procesar esa primera promesa que el fetch me ha prometido, ¿no? El problema es que cuando yo ya recibo una respuesta del servidor, le aplico el método JSON. Pero JSON genera otra promesa de que pasados unos milisegundos, no se sabe cuándo, pero en el futuro te va a devolver también algo. Después de procesar este JSON va a hacer algo, te va a devolver algo. Entonces tengo que esperar esa respuesta con otro punto den. Y en este caso, si yo ahora hago console.log de datos de i, ahora sí que sí. Me vengo para acá, control F5, Asus. Ahí lo tenéis, ¿veis? El primer elemento del array es un objeto con dos atributos y el segundo idéntico, pero con distintas cadenas. Bien. ¿Cómo muestro yo esa información? Mirad, este es el nombre, la columna producto. Y este es el precio, columna precio. Y en la tercera, de mi propia cosecha, añadiré el botón y le daré comportamiento al botón. Vamos a empezar por, aquí donde pone console.log, esto ya no lo quiero. Lo que quiero ahora es procesar la respuesta. ¿Vale? La respuesta, por cada uno, bueno, procesar la respuesta es todo el for, así que lo voy a poner en el comentario aquí mismo. Aquí sería procesar un elemento de la respuesta. Un elemento va a corresponder con una fila de la tabla, así que a cuerpo resultados le voy a añadir insert row, insert, es que se me olvidan las cosas, insert row, y esto lo voy a guardar en let nueva fila, ¿verdad? Creo una nueva fila en el cuerpo resultados, pero para no perder necesito un puntero a esa fila, porque si no le pongo esto lo pierdo, el puntero. Se queda la fila hecha pero inútil. Bien, a esta nueva fila le voy a hacer insert cell y lo voy a guardar en celda 1. Y esta línea la voy a triplicar, porque celda 2 y celda 3 van a ser mis tres columnas. Ahora, en celda 1, su text content o inner HTML va a ser igual a lo que me ha venido en la respuesta en el atributo título, ¿vale?
Por lo tanto, datos de i, porque estoy procesando cuando i vale 0, pues el primero de ellos, punto, ¿cómo se llama? Título. ¿Veis? Datos de i es todo este objeto. Pues su atributo punto título es el string este. Pues eso lo cargo como text content de la celda 1. ¿Bien? Duplico. En la celda 2 text content va datos de i punto precio. A ver, ¿es precio? Sí, es precio. Y en celda 3 punto text content tengo que guardar aquí dentro un botón, pero claro, el botón sí que es HTML, entonces no me vale text content, tiene que ser inner HTML. O mejor, lo creo con create element y le hago un append child. Entonces, let botón añadir, añadir. Let botón igual a document create element un botón. ¿Vale? Bien, a este botón le voy a añadir text content para que se vea algo escrito, ¿no? Y el text content de este botón va a ser simplemente el signo más, o add, o añadir, lo que queráis. Yo lo tengo resuelto con un más. Y a este botón añadir también hay que hacerle una add listener para el clic, que va a pasar cuando el usuario haga clic en ese botón. Y entonces pues se va a ejecutar una función cuyo código ya averiguaremos luego, ¿vale? Lo importante es que esto ya vaya funcionando. Bien, pues este botón que acabo de crear, que le he dado aspecto visual y le he dado un manejador de evento click, tiene que ser hijo de celda 3. Pues entonces pongo celda 3 punto append botón añadir. ¿Vale? Botón añadir lo incrusto como hijo de celda 3, del tercer TD. Esto es un TD, esto es otro TD y otro TD. Y los tres juntos forman la nueva fila. Venga, vamos a ver, control F5, pongo aquí Asus, ahí lo tenemos. El botón añadir, por supuesto el manejador no hace nada porque está el código vacío, pero ya capturamos como mínimo. Y esto está en su sitio y esto está en su sitio. El precio, podría poner aquí el símbolo de euro, podría poner decimales, habría que mejorarlo un poquito. Pero está bien. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Vale? Vamos a repasar un poquito esto porque ha sido confuso, hemos visto varias soluciones. La de David no la he llegado a conseguir hacer marchar, pero posiblemente porque he usado JSON.parse, no sé. Luego, si queréis, podamos probar otra solución. Esto es el esquema tradicional, no el esquema típico de una llamada fetch. En una primera línea se hace el fetch con toda la petición. En el primer den, el objeto que recibimos como respuesta del fetch, a lo único que se le hace es aplicarle el método JSON, si es que es un JSON, y se devuelve. Y esa devolución con return se captura en el siguiente den. De manera que estos datos es el resultado de haber ejecutado esto. ¿Vale? Estos datos corresponden con el resultado de ejecutar esto. Y esto ya corresponde procesar el JSON fácilmente. Generalmente tiene aspecto de array, por lo tanto se suele procesar con un for, pero no tiene por qué. Podría ser un objeto, podría ser un string, podría ser un entero, no sé. Hay muchos tipos de datos. Bien, esto es lo que respecta a Ajax, ya está resuelto el ejercicio. Ahora quedaría a lo mejor resolver que cuando yo le haga clic aquí, baje. Esto si queréis lo hacemos en un segundico. Bien, cuando yo presiono el botón añadir, este dato que hay aquí y este dato que hay aquí también tienen que incorporarse a producto y precio, ¿vale? Es decir, el tbody de aquí también tiene 3 columnas. Así que yo cuando le dé al botón clic, lo que voy a hacer es... ¿Cómo se llama la tabla de abajo? La tabla de abajo se llama table seleccionados. Pues necesito recuperar el tbody de table seleccionados. Así que me vengo para acá,
duplico esta línea de cuerpos resultados, pero es cuerpos seleccionados. Y el query selector es table seleccionados. ¿Bien? Me estoy quedando con el tbody del table seleccionados. Entonces, en este cuerpo seleccionados yo tengo que meter filas, porque cuando el usuario le hace clic al botón añadir, esta información que estoy marcando baja a la tabla de abajo. Bien, pues nada, pues cuando haga clic, yo voy a decir, oye, mira, cuerpos seleccionados, insert row, y let nueva selección, por ejemplo, igual a eso. Va a ser casi idéntico a todo esto. Voy a crear 3 filas de 3 celdas. Creo que se pueden llamar igual. Se puede llamar, vamos a ver si se puede llamar igual. Creo que sí, porque estoy dentro de un listener con su propia función. ¿Se puede llamar igual? Cuidado. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bien. Si se queja es porque estamos usando una función flecha. Con una función con la palabra function no se quejaría. Vamos a ver si se queja. Bien, a la celda 1, su text content va a ser, ¿cuál sería el text content de la celda 1? En la tabla de abajo. Exactamente el mismo text content de la celda 1 de la tabla de arriba, a la que le he dado al botón añadir. Bien, pero ¿cómo recupero eso? Yo acabo de hacer clic en el botón añadir. El text content de esta cosa respecto al botón, porque yo aquí this es mi botón, porque estoy en un manejador de eventos para el botón. Entonces this es el botón y this es hijo del td, y este td tercero es hermano de este td segundo y hermano de este td primero. Entonces la cuestión es cómo recupero este texto y cómo recupero este. Bien, pues a ver si yo funcionará si hago datos de id de título. Voy a ver si si funciona. Es que si no funciona a través de datos de id de título, punto título, voy a tener que hacer parent node, siblings, 0, no sé qué, no sé cuánto. Voy a tener que recorrer el árbol DOM. Voy a probar esto a ver qué tal, a ver si cuela. Y esto también. A ver, quito esto. Déjame que lo pruebe. Asus. Le doy al botón añadir. Y está añadiendo esa fila. Perfecto. Bien, ¿qué es lo que queda? Porque una vez, claro, es tan sencillo duplicar una cosa que ya tienes aquí, duplicarla aquí abajo es muy sencillo. Pero el botón que hay que incorporar aquí ahora es distinto. El botón que hay que incorporar es un botón. El código de incorporar el botón es el mismo, pero el listener y el click van con la acción de borrar esta fila. Entonces, celda 2 text content, celda let botón añadir, y esto es distinto, ¿verdad? Ahora queda ¿estoy bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, vale. Queda que no es un más porque es el botón borrar, con lo cual si queréis le pongo la X, que todo el mundo entiende cómo borrar. Y el código que tiene que ejecutar es borrar la fila. Yo tengo acceso a this, que es el botón. Para borrar la fila, esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Tengo que acceder a parent node, .parentNode.remove, creo que era. Lo estoy haciendo en memoria, pero creo que era esto. ¿Me seguís? This es el botón. El primer padre del botón es la propia celda donde está el botón, pero solo la celda. Y la celda es hija de la fila. Por lo tanto, con segundo parent node accedo ya a la fila. Y si aplico un remove, se le está aplicando a la fila. This.remove sería borrar el botón. This.parentNode.remove sería borrar la celda que tiene el botón. Este rectangulito. Pero yo quiero borrar toda la fila, pues respecto al botón es el abuelo.
Entonces, parent node, remove. Bien, vamos a ver. Asus. Añadir. Me falta hacer el append. Después de hacer el botón añadir a Devel Listener, este mismo celda 3 append, lo tengo que hacer aquí también, pero para el botón de borrar. Vale. Dios, me he pasado. Eso puede ser porque le hayas asignado el mismo nombre a la variable añadir que borrar. Creo que es porque cuando uso función flecha no se puede usar this. ¿Vale? Entonces aquí no me interesa usar una función flecha. Aquí, como quiero usar this y quiero que this se refiera a botón añadir, no puedo usar función flecha. Tengo que hacer un function, que es uno de los pequeños matices de diferencia entre la función flecha y un function tradicional. Con el function sí tengo acceso al objeto this y se refiere a esto. Con la flecha no. Entonces la flecha está muy bien, por simplificar, cuando estoy seguro de que no quiero acceder a this. Pero si quiero acceder a this, necesito el function. Venga. Asus. Añadir. Añadir. Borrar. ¿Vale? Bueno, este ejercicio vamos a darle pasaporte cuanto antes. Está muy bien que lo hayamos medio terminado, pero lo importante era la llamada asíncrona, el fetch y todo el procesado del JSON. Ahora vamos a hacer un ejemplo rápidamente, quedan poco más de, sí, casi 20 minutos. Vamos a hacer un ejemplo donde recibamos un XML, ¿vale? Esto está grabando y aquí en el chat, vale, no tengo ningún mensaje nuevo, venga. Vamos a ver, le damos pasaporte a este ejercicio, tacatá. Ahora, en mi carpeta de ejercicios, y os lo voy a pasar también, tengo el municipios, por ejemplo. A ver si hay algún otro más chulo. El chat, ¿cómo viene? El chat viene... el chat lo tengo de las dos formas. Tengo un PHP que me devuelve el JSON y un PHP que me devuelve el XML, para poder intentar resolverlo de las dos formas. Si queréis, os lo paso en casa y lo hacéis cada uno en casa. Ahora, si queréis, voy a hacer el de municipios. El 17 es una copia de File Affinity. Yo creo que el ser PHP, a ver, este ser PHP devuelve al final estoy viendo por aquí cosas de XML, ¿eh? Devuelve XML, pero yo creo que devuelve, depende. Este ejercicio, si lo que le pides es cierto parámetro para consultar cierta cosa, te lo devuelve en JSON. Pero si lo que le pides es otra cosa, otro tipo de consulta, entonces te devuelve un XML. Este ejercicio es más completico, es que según cómo llame al PHP, te devuelve una cosa u otra. Y una cosa va a venir en JSON y otra en XML. Este ya es un poquito más complicado, ¿vale? Sería el ejercicio 17. Vamos a hacer el 15. En el 15, fetch municipios, el HTML es súper cutre, mirad. Ejercicio 15 está aquí y aquí, ¿veis? Entonces, en la base de datos no hace falta ni que este ejercicio ni siquiera tiene base de datos, pero sí que hay que hacer una llamada al PHP, solo que es un PHP que tiene hardcodeado todos los datos, de manera que cuando tú se los pides te los devuelve ahí mismo. Entonces, aquí en MySQL no hay nada para los municipios, ¿vale? Es un ejercicio que lo tiene todo en el propio PHP. La idea es que cuando yo elijo una primero rellenar esto con provincias. Ya veréis que el ejercicio HTML original aquí no salen las provincias, pero yo esto lo he rellenado a partir de la primera consulta Ajax. Y cuando elijo, por ejemplo, Murcia, a continuación se me rellena este segundo select donde están los municipios solo de Murcia, ¿vale? Abarán, Águila, Salgueite, pero si yo cambio y pongo Córdoba, los municipios que me salen son los de Córdoba, ¿vale? Entonces, el HTML que yo os paso, mirad, si yo el HTML que os paso, os lo voy a pasar también en la misma página, pero ya le voy a poner yo aquí que voy a enlazar el EJ15B, y el B es el que vamos a tener que hacer desde cero, sin resolver. El 15 que no tiene B está resuelto ya. Vale, venga, hago un zip. El ejercicio 15, hago
un zip y os lo subo. 7 zip, zip. Me voy a la página de educación a distancia, que es aquí. Y está la edición, sí, está activada. Pues os linko el J15 aquí. Bien, este más fácil todavía, lo descomprimís en htdocs, pero no tenéis que ejecutar ningún SQL, ¿vale? Pero sí que lo tenéis que abrir por localhost y os va a salir así. No hay nada y no hay nada. Este se tiene que rellenar con la carga de la página, sin que el usuario haga nada. Solamente con abrir la página, este select se tiene que rellenar. Por lo tanto, vamos a hacer una primera llamada síncrona, Ajax, que se ejecuta con la carga de la página, sin que el usuario haga nada. Pero cuando el usuario toque aquí, se va a hacer una segunda llamada Ajax para esto, ¿vale? Entonces, primero carga provincias. Y el carga provincias, si fijáis en la carpeta, carga provincias, devuelve un XML. Voy a asegurarme, porque a veces el nombre pone XML, pero no devuelve XML. A ver, server, carga provincias. Me voy abajo y sí, claramente aquí hay una estructura XML, ¿vale? Bien, entonces estamos seguros de que este ejercicio va perfecto para el XML. No requiere ningún parámetro. Tú llamas al PHP y te devuelve un XML con el siguiente aspecto. ¿Cómo vamos a averiguar el aspecto que tiene? Muy fácil. En lugar de abrir el HTML, quito el HTML, bueno, directamente es que le hago clic, ¿no? Server, carga provincias. Mira el aspecto que tiene. Cada elemento provincia como ese, hay muchas. Hay una etiqueta provincia que lo engloba todo, pero lo que engloba es elementos individuales, provincia, provincia, provincia en singular. Y dentro de provincia hay un código y un nombre. Tenemos que extraer esta cosita y esta cosita para cada uno de ellos. Entonces haremos un recorrido. Estos son padres e hijos y esto es un text content, ¿vale? Este 01 es el text content de este hijo y Álava es el text content de este otro hijo, ¿vale? Entonces vamos a recuperarlos así, con las cosas que ya sabemos de recorrer hijos y extraer información. Bueno, pues yo me voy al HTML, me abro mi JS. Mi JS no existe, lo creo. Y ahora le digo, automático con la página. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Bueno, pues directamente yo puedo decir fetch. Es que el otro fetch que teníamos en el ejercicio 14 era cuando yo a un botón add event listener le hacía clic, entonces se hacía el fetch. Entonces el usuario tenía que hacer algún evento, provocar algún evento para que se ejecutara el fetch. En este caso no. En este caso el primer fetch directamente a pelo se puede hacer. O si lo queréis hacer super guay, sería al document le añadís el evento página cargada y eso es done content loaded, ¿vale? Entonces tú puedes decir, mira, cuando se produzca este evento, que significa el árbol, la página se ha procesado y el árbol DOM ya está listo, entonces ejecutar la siguiente función y el fetch meterlo dentro. Esto es para dejarlo ya profesional, chulo, ¿vale? Entonces si queréis lo dejamos así. Este evento se dispara solo, ¿eh? El usuario no tiene que hacer absolutamente nada. Es un evento que ocurre sobre el documento cuando la página se ha cargado y el navegador ha procesado todo el HTML y ha construido el árbol DOM. Entonces en ese momento se dispara este evento y se ejecutaría nuestro código. Bien, el fetch tiene que acudir a la carpeta server y tiene que abrir un archivo que se llama carga provincias xml.php. Pues lo casco aquí. No pide parámetros, así que pasamos al then. Ahora, dada una respuesta del servidor, yo tengo que procesar, la respuesta viene en formato XML, pero es un string. Lo que nos responde el servidor, sea JSON o sea XML, es un string. Entonces siempre hay que parsearlo. Si es un JSON, lo parseamos con el método JSON.
Y si es un XML, hay que declarar un parseador de XML. ¿Vale? Declarar un parseador de XML. No sé cómo están los apuntes, la verdad. Ahora mismo me los leí hace 3 semanas y ya no me acuerdo. Yo sé cómo lo hago yo, ¿vale? Bien, ese parseador, por falta de tiempo, lo voy a copiar y pegar y os voy a explicar lo que hace cada línea. Ese parseador es esto. Copio esto y me lo traigo aquí. Response, tiquití. Así. A ver, espera un segundito que tengo que recuperar el punto text y después ya es el texto XML. Entonces me estoy saltando un paso, que es dado un response, yo tengo que devolver response.text. Cierro y ahora viene el segundo punto B. Vale, ya sabía yo que me estaba dejando algo. Y aquí ya sí que es el string del XML. Yo al string del XML lo proceso así, ¿vale? Vamos a meter aquí intro para que veáis, os centréis solo en la primera línea, luego en la segunda y luego en la tercera. Mirad, llamo al servidor, pido que se ejecute este PHP. Este PHP me devuelve una respuesta, pero de esa respuesta, igual que en el ejercicio 14 que acabamos de hacer, no me interesa todo. Entonces yo tengo que llamar al método text. El método .text de todo lo que es la respuesta HTTP me recupera la parte importante, que es el string de la respuesta de los datos. Entonces, ese string XML yo no lo puedo procesar igual que antes, no podía hacer un for directamente, porque si le hago un for es carácter a carácter, yo primero tengo que parsear ese XML. Entonces tengo que hacer una variable, me declaro una variable parser que es de tipo DonParser, después me declaro otra variable que es el documento, el resultado de parsear esto. Cuando yo llamo al objeto parser y uso este método, me va a convertir un string con aspecto de XML en un objeto XML. ¿Vale? Es decir, a ver, es que esto es confuso y aunque no es necesaria toda esta explicación, pero creo que os va a venir bien. A mí el PHP me devuelve una cosa HTTP, una respuesta HTTP, ¿vale? Dentro de esa respuesta hay varias cosas, pero hay una que es la importante, que es el text, la que me extrae ¿vale? Sobre esta respuesta, que es HTTP, si yo a esa respuesta le aplico el método text, me consigue extraer una cosita que hay dentro del paquete HTTP, ¿vale? Lo que pasa es que esa cosa que me extrae y que ya son datos útiles, que sepáis que esto tiene formato string. Tiene aspecto XML, mirad, tiene aspecto XML, con el Chrome creo que te deja elegir entre verlo procesado y sin procesar. Con el Firefox directamente se me muestra chulo. Pero creo que hay otro navegador que te deja elegir entre chulo o crudo. Entonces, realmente, con el Paint, lo que tenemos aquí es un XML crudo. Entonces, yo a este XML crudo le tengo que aplicar ¿cómo se gira esto? Ni idea, da igual. Le tengo que aplicar aquí una operación para convertirlo, el XML lo quiero convertir en un árbol de nodos navegable con JavaScript. ¿Vale? Entonces, mirad, le quito zoom. Con el fetch recibo todo el HTTP este que hay aquí grande.
toda esta respuesta HTTP le aplico el método text y ya sí que es capaz de extraerme el XML que es útil para procesar los datos. Pero cuidado, en formato string. Por lo tanto, yo a este punto text, que es este rectangulito, le voy a hacer ahora un parseado. Y ese parseado me va a generar de un string, me va a generar un árbol. Y cuando sea árbol, yo podré hacer query selector sobre todo el árbol para seleccionar el nodo que me interese. Bien, pues entonces primero declaro un parseador y luego llamo al parseador. Utilizo de este objeto parser, utilizo uno de sus métodos. Este método yo le paso el string, aquí se llama texto porque he copiado y pegado otro ejercicio, pero sería este string XML y el resultado va a ser un objeto XML con formato documento XML, es decir, navegable. Entonces yo ya puedo hacer un query selector como este. Yo ya puedo decir, mira, pues ahora en la variable provincias, sobre este objeto XML2 que hay aquí, yo ya puedo hacer un query selector. ¿Qué etiqueta quiero recuperar? Mirad qué aspecto tiene. Pues es bastante obvio que yo no quiero recuperar la etiqueta provincias en plural, porque solo hay una y no me da nada, es la raíz, esto no me vale para nada. Pero sí que veo que cada elemento es un objeto provincia, una etiqueta provincia, eso ya tiene mejor pinta. Otra alternativa sería recuperar, me estoy quedando sin voz, las etiquetas código por un lado y las etiquetas nombre por otro. Pero claro, entonces voy a tener dos arrays, un array de códigos por un lado y otro array de nombres por otro. Yo prefiero hacer un array de provincias haciendo el query selector all de provincia. Y a partir de ahora yo puedo hacer un for each del objeto provincias que tengo aquí y dado una provincia la proceso y le hago pues lo que yo considero oportuno. ¿Qué le voy a hacer a la provincia? Bueno, dado una provincia, mirad qué aspecto tiene una provincia. ¿Qué me interesa extraer de la provincia? Como mínimo el nombre, pero también es útil el código, ¿vale? Entonces yo voy a recuperar el text content del primer hijo de provincia y el text content del segundo hijo de provincia. Entonces eso lo recupero así. Mirad, me declaro dos variables, código y nombre, el código de provincia y el nombre de la provincia. Y entonces, dado una provincia, estoy en un bucle for each sobre todas las provincias. Pues en cada iteración, provincia apunta a una sola provincia. Me quedo con su primer hijo, que es children de 0, y le extraigo el text content. Esto va a ser, por ejemplo, 0,1. Y luego le hago lo mismo, pero al segundo hijo, y esto va a ser, ¿cuál es la primera provincia? Álava. Pues esto va a ser Álava. Bien, vale, pues ahora me toca construir, porque yo quiero rellenar un select. ¿Veis? Este es select. Y el select, sus hijos son etiquetas option. Entonces tengo que hacer let new option igual a document create element una opción. Y entonces a ese new option le tengo que decir que su value va a ser código y su text content va a ser nombre. Esto ya es de tema 1 o tema 2. Quiero decir, en el árbol DOM los options tienen un text content. Yo cuando quiero que se me muestre aquí Álava, Murcia, Alicante, estos son los text content. Hola Soro. Y el value es un valor interno que yo quiero que se guarde porque luego va a ser útil cuando le haga clic. Cuando yo despliegue y le haga clic, el value me va a ser útil, ¿vale? Entonces lo quiero conservar. Y ahora falta el append y ya terminamos, ¿vale? Que tengo que dejar a Soro. Entonces yo sobre el objeto, cuidadín, que no he recuperado el option, el select. El select se llama provincias, ¿vale? Entonces yo voy a recuperar el select. Yo lo voy a recuperar aquí. Por ejemplo aquí. Voy a decir let option select provincias igual a document
Query selector, provincias, creo que se llamaba. Entonces yo a select provincias le puedo agregar new option. Ay, que quiero terminar, está ya sobre la puerta y con esto ya creo que termino. No ha hecho ni fatal. Select provincias is null. Select provincias. Document query selector hashtag provincias. Hashtag provincias. Vale, que es un ID. Venga, ahí lo tenemos. ¡Tachán! Perdona la prisa, pero es que al final me enrollo mucho. Vale, pero creo que ha quedado grabado cómo se procesa un JSON y cómo se procesa un XML. A partir de aquí podéis pues, practicar, hacer ejercicio, etcétera. Me voy a copiar la grabación en vídeo y me voy a copiar mi carpeta htdocs con ejercicios para ahora subiroslo a la plataforma y que tengáis, si queréis, para practicar otras cosas. Bien, por partes, paro la grabación.